En este video analizaremos la situación de Bitcoin iniciando este mes de enero y evidentemente iniciando año. Analizaremos sobre si estamos en la antesala de una posible caída, tanto en los diversos mercados como también en Bitcoin, o si por el contrario aún seguimos en una zona de compra y cuál es el panorama de mayor probabilidad para poder tomar la mejor decisión. Comencemos. Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una fantástica Navidad y por supuesto un fantástico año nuevo. Les deseamos muchos éxitos, mucha prosperidad y les deseamos por supuesto siempre nuestros mejores deseos, que sea un 2022 de grandes éxitos para todos. Bueno, iniciando entonces vamos a hacer un análisis sobre la situación de Bitcoin, evidentemente, también una situación de análisis sobre el mercado bursátil en general, sin profundizar en acciones en particular. Sin embargo, a partir de este análisis del día de hoy, empezaremos posteriormente con futuros análisis ya más específicos, como lo habíamos comentado en el video pasado. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, donde siempre compartimos información valiosa, así como también en nuestro Telegram, que es completamente gratis, donde siempre compartimos análisis e información de valor. Bueno, entrando de lleno al tema Bitcoin, vamos a empezar haciendo una recapitulación rápida en cuanto a bolsa. Tenemos a la bolsa relativamente estable, tenemos al S&P 500, por ejemplo, en zona de máximos, y el día de hoy, la jornada del lunes 3 de noviembre en Nueva York ha sido bastante pacífica o ha sido bastante estable. Tenemos el Nasdaq, así como también el Dow Jones, relativamente calmados, relativamente con poca actividad, y a partir de ahí, pues bueno, tanto el Nasdaq como el Dow Jones también se encuentran en zona de prácticamente romper nuevos máximos, y el S&P 500 se encuentra aquí consolidándose, se encuentra también trabajando este nivel. Habría que ver si en los próximos días tiene un pullback al nivel de, o un retroceso al nivel de los 4.700, 720, o si por el contrario puede continuar al alza. Preferiblemente sería que pueda continuar rompiendo el nivel de 4.800 y podríamos llegar a verlo al nivel de 5.000 quizás en este próximo trimestre del año. Es decir, de continuar o de darse las situaciones como van, es decir, del mercado seguir trabajando de la forma en la que lo está haciendo, es posible que podamos ver el nivel de 5.000 durante este primer trimestre del año 2022, especialmente antes de que finalmente la Fed inicie con el programa de subida de tasas de interés, que eso por supuesto va a tener un profundo impacto en los mercados. Ahora, ¿cuál es la situación con Bitcoin? Que pues bueno, Bitcoin por el contrario todavía no está mostrando fortaleza alcista, lo cual pues bueno, es importante que Bitcoin defina en este caso el comportamiento que va a tener. La semana pasada tuvo un cierre por encima de los 47.300, lo cual era positivo. Sin embargo, en lo que respecta a la jornada de trading de hoy, Bitcoin todavía, pues bueno, sigue en la zona de los $46.000, por debajo de los 47.000. Entonces, en semanal, vean que es importante que en semanal se recalca la importancia o la relevancia que tiene esta zona o este nivel de $47.000. El nivel de $47.000 es bastante importante, tanto en las veces en las que lo rompe a la baja, como en las ocasiones en las que lo rompe al alza. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es importante que si queremos ver fortaleza alcista en Bitcoin, pronto este nivel se recupere e incluso se recupere el de los 50.000. Si Bitcoin no logra mantener fortaleza alcista y llega eventualmente a tener una caída hacia el nivel de $41.000, podría enfrentar una seria caída hacia el nivel de los 30.000 e incluso podría iniciar o podría comenzar un mercado bajista o un nuevo ciclo bajista. Sin embargo, antes de entrar en pánico para muchas personas o de ya anunciar completamente
un mercado bajista. Es importante esperar una confirmación de los mercados. Es decir, es importante tener paciencia, sobre todo porque Bitcoin es experto en exasperar o desesperar, por decirlo de alguna manera, a los inversores o a los traders siempre que suele hacer movimientos importantes. Siempre que suele hacer movimientos importantes, Bitcoin suele generar o suele crear una especie de desesperación en los traders. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esta zona en la que nos estamos encontrando actualmente, esta zona tiene mucha importancia o tiene mucha relevancia, y les voy a mencionar por qué tiene esta relevancia. Debido a que si Bitcoin pierde si Bitcoin, por ejemplo, pierde el nivel de $45,000 a la baja, es decir, cae el nivel de 44,900, por ejemplo, aumenta significativamente las probabilidades de tener una caída hacia la zona de 41,000 y $40,000, y eventualmente enfrentar un posible quiebre de tendencia por el nivel de 30,000. Ahora, hay gente que puede aducir que está esperando que caiga al nivel de 41,000 o de $40,000 para comprar. Pues bueno, eso evidentemente es respetable, es posible. Sin embargo, si Bitcoin llega a caer a estos niveles, si bien podría tener oportunidad de recuperarse, el problema es que las probabilidades en el nivel de $41,000 o de $40,000, las probabilidades para que el mercado se recupere al alza en estas zonas, es decir, en estos números de 41,000, 42,000 o $40,000, estas son zonas muy peligrosas para el precio. Es decir, son zonas donde las probabilidades allí más bien invitarían a mayores caídas o invitarían a mayores movimientos bajistas. Por lo tanto, en tema de probabilidades y estadística, en temas de trabajar las probabilidades para tomar decisiones, nos parece que si Bitcoin quiere demostrarnos que se encuentra en una tendencia alcista, que tiene probabilidades para poder ir al alza, romper los 52,000, llegar a romper después el nivel de 63, llegar a empezar a crecer hacia máximos, si él quiere poder llegar a desarrollarlo, es decir, si Bitcoin está en la posición de poder alcanzar movimientos alcistas, sería importante o sería valioso que en la zona donde nos encontramos actualmente, es decir, esta zona actual de 46,600, sería importante que a partir de aquí el mercado pueda tener una respuesta al alza. Es decir, sería importante que desde esta zona el mercado pueda tener un crecimiento. Evidentemente, aquellas personas que quieran una compra más confirmada, pues pueden esperar el nivel de $52,000. Los que sean de un corte más agresivo pueden comprar en esta zona y poner un stop muy tallado por debajo de los 45,000, que les ofrezca un margen riesgo-beneficio bastante corto, evidentemente. Cada uno tiene su forma de operar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tener operaciones que de donde está mi entrada, me gusta mucho, por ejemplo, tener un stop muy tallado o un stop muy corto, pero me gusta tener targets, no sé, muy grandes, por decirlo así, donde si, por ejemplo, si las cosas salen mal, el stop es muy talladito, pero el target es muy provechoso o muy grande o muy, por decirlo así, muy generoso comparado al monto en riesgo, al monto que se encuentra dirigido al stop. Ahora, ¿qué les comento con esto? De que, bueno, si queremos ver a Bitcoin verdaderamente tener fortaleza alcista, es en esta zona de 46,600 donde deberíamos verle tener respuestas positivas al alza. Si llega a caer por debajo de los $45,000, las probabilidades de caer a 41,000 serían prácticamente inminentes, serían muy altas, y a partir de allí podría incluso enfrentar movimientos de quizás hasta posibles cambios de tendencia. Evidentemente eso lo veríamos en el momento, sin embargo ya las probabilidades estarían en contra de los toros, estarían en contra de poder alcanzar nuevos máximos, y más bien se abre la puerta
a tener incluso mayores caídas. Ahora, ¿cuál es la situación? Que si queremos ver que Bitcoin vaya al alza, tiene que subir ya. Por decirlo de alguna manera, si queremos ver que Bitcoin se pueda mover al alza, tiene que moverse ya. Es decir, tiene que empezar a moverse al alza o resistir este soporte a la brevedad posible. Eventualmente, eso significa que le puede tomar unos días, pero que proteja esta zona y pueda empezar a moverse al alza, ya que romper los 45.000, como menciono, sería bastante peligroso. Si nos vamos, por ejemplo, al marco de 4 horas, tenemos una situación muy similar. Esta es la zona crítica o el soporte importante que tiene el precio que responder. Obviamente, si queremos confirmaciones arriba de los 52, pero aquellos que nos guste más tener operaciones con stops cortitos, pero con targets grandes, tenemos que fijarnos en esta zona, y esta zona sería importante que la pueda resistir. Romper el nivel de 45.000, como he mencionado, puede tener consecuencias a la baja bastante fuertes. Incluso rompiendo este soporte, no solamente habría que salir del mercado. Obviamente cada uno toma su decisión. En mi opinión, yo saldría del mercado. Actualmente estoy adentro de Bitcoin, estoy invertido en Bitcoin, pero si rompe esta zona, sí pensaría, sí posiblemente estaré tomando la decisión de salir y estaré, digamos, cerrando posiciones para evitar estar dentro del mercado en un nivel de mayor riesgo, e incluso por debajo de los 42.000 también hasta es posible pensar en operaciones cortas o en operaciones de short. Evidentemente hay que tener paciencia, todavía el mercado no ha definido, por ello sigo invertido en Bitcoin, sigo adentro del mercado, especialmente porque Bitcoin siempre, miren, usualmente les comento una cosa rápida, sobre todo aquellos para los que están empezando. Bitcoin, por ejemplo, suele, si está en una zona donde hay un soporte crítico, es muy bueno para causar profunda desesperación entre los traders. Si la tendencia es alcista, ya posteriormente tiene más probabilidad de recuperarse. Sin embargo, mientras se está tomando esta decisión, suele crear mucha desesperación, o por decirlo de alguna manera, suele generar mucho pánico entre las personas. Por eso, para poder operar estos mercados hay que tener no solo paciencia, sino también control de emociones. Por ejemplo, en el mes de septiembre, cuando tuvo esta corrección, no fue tan larga como la que tenemos ahora, pero también muchas personas se desesperaron. En los meses de verano del 2021 también tuvo un trabajo de estructura, un trabajo de mercado muy largo, muy, por decirlo así, exhaustivo, y también generó profunda desesperación entre los traders o entre los inversionistas, y lo mismo, por ejemplo, en otras situaciones del pasado. Recuerdo meses de septiembre, de octubre del 2020, que también ocurrieron situaciones similares, así que pues bueno, hay que tener paciencia, sobre todo mientras Bitcoin termina de definir su próximo movimiento. Personalmente pienso que todavía en esta zona de 46.500 hay mayor probabilidad de ir al alza, por lo tanto por eso es que me mantengo invertido todavía. Sin embargo, perdiendo el nivel de los $45.000 en diario, sí estaría posiblemente ya saliendo de las posiciones para evitar un riesgo superior, para evitar un riesgo posterior. De hecho, que en nuestro Telegram estuvimos compartiendo un gráfico que mencionaba, las probabilidades indican que existe mayor probabilidad de movimiento al alza, en especial si no cae por debajo de la zona de 47.000 a 45.000, es decir, por debajo del margen donde estamos trabajando. Eh, Adicionalmente, el margen riesgo-beneficio en esta zona es insuperable. Estamos hablando que el precio estaba en 47.800, ¿sí? Lo que es 47.800, 46.500, es un margen muy corto, muy bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Es el tipo de operaciones en las que participamos activamente del mercado. Es por eso que en esta zona estamos alcistas y con precios y con compras ya hechas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque obviamente si una persona o un trader, un inversionista compra en este nivel
por ejemplo, y pone un stop en la zona de 44.800, el margen de riesgo o el margen de pérdida eventualmente es muy bajo, es un margen relativamente pequeño. Sin embargo, el margen de ganancia solamente a un primer target, el margen de ganancia es muy superior. Y este es el tipo de operaciones que uno tiene que buscar participar. Por ejemplo, poniendo un precio promedio de 47.300, por darle un ejemplo, de un análisis que vaya más o menos con un stop en 44.800 aproximadamente. Estamos hablando de que el radio riesgo-beneficio es de 6.6. Esto significa que por cada dólar que se ponga en riesgo, el potencial de ganancia al primer target, solamente el primer target es de 6 veces. Es decir, que el nivel de potencial de ganancias es 6 veces superior si el desarrollo del mercado se llegara correctamente. Si hablamos a un target de $80,000 que podría llegar a darse, sería esta de 13 veces. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando pones en riesgo tal vez un 1%, un 2% de tu cuenta, pero puedes llegar a ganarle el 12, el 15, el 18%, eso a largo plazo asegura que siempre tus resultados sean positivos. Por eso mencionamos de que, pues bueno, este es el tipo de operaciones que nos parecen interesantes. Evidentemente, si pierde el nivel de 45,000, ya hemos mencionado que existen riesgos inherentes o riesgos muy grandes que incluso hasta se podría pensar posteriormente en una operación corta o en una operación bajista si llega a perder ese nivel. Eso evidentemente lo estaríamos analizando, pero incluso podría llegar a ser posible. Es decir, la zona en la que nos encontramos es valioso que Bitcoin la pueda mantener. Ahora, hablando de otros elementos relacionados con Bitcoin, es que tenemos recientemente se está dando un aumento en el rendimiento de los bonos a 10 años. El rendimiento de los bonos a 10 años es interesante mencionarlo y les voy a mencionar por qué es interesante. Porque especialmente después del crash del COVID, el rendimiento de los bonos a 10 años han estado relativamente correlacionados con Bitcoin. No tengo que mostrarlo yo, la gráfica lo muestra. Nótese que en movimientos de crecimiento de los bonos que están en blanco, Bitcoin ha tenido crecimientos que se encuentran en amarillo. En movimientos correctivos de los bonos, Bitcoin ha tenido correcciones. En movimientos nuevamente alcistas de los bonos, Bitcoin también ha tenido movimientos alcistas. Ahora, en el último movimiento correctivo de los bonos, Bitcoin también tuvo un movimiento correctivo. Ahora, nótese que en los últimos días los bonos están iniciando una recuperación, pero Bitcoin no ha iniciado una recuperación. Sin embargo, el hecho de que estos dos elementos correlativos estén en este momento descorrelacionados o estén, digamos, separándose, no necesariamente quiere decir que ya Bitcoin perdió correlación, sino que las probabilidades indican que podría tener una recuperación. Evidentemente, para confirmar la recuperación, tiene que romper los 50,000, etcétera, pero eso significa que todavía en la zona actual de 46,300, 46,500, 46,600, Bitcoin todavía tendría probabilidades de recuperarse. Sin embargo, evidentemente, al hablar de probabilidades, también tenemos que saber el nivel de peligro o el nivel de riesgo al que nos enfrentaríamos si el mercado termina finalmente rompiendo a la baja. Es decir, hay que tener paciencia y obviamente hay que esperar confirmaciones en velas diarias. Otros elementos importantes es, por ejemplo, el comportamiento del ETF de Bitcoin, que pues bueno, el día de hoy incluso abrió con un gap levemente alcista, lo cual es positivo, y todavía este ETF también se encuentra dentro de la zona clave o de la zona en la que pues bueno ha estado haciendo soporte desde inicios del mes de diciembre. Eso es interesante mencionarlo, sobre todo porque si este ETF empieza a recuperarse desde esta zona, es decir, se mantiene lateral por unos días más, lateral, 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 y luego empieza a recuperarse, sería un síntoma
bastante positivo, bastante beneficioso para evidentemente el rendimiento de Bitcoin. Y otra cosa interesante a tomar en cuenta es el comportamiento de los futuros de la CME. Los futuros de la CME siempre tienen usualmente comportamientos interesantes o comportamientos valiosos que vale la pena tomarlos en cuenta. De hecho, que el comportamiento de la CME incluso se ve en mejor posición que el mismo Bitcoin. Sin embargo, también nos demuestra la importancia de la zona en la que nos encontramos. Entonces, es cuestión de tener paciencia. Evidentemente, si Bitcoin logra en los próximos días, luego de trabajar este nivel de forma lateral, logra recuperarse, estaremos analizando altcoins, que muchas de ellas se encuentran en posiciones interesantes. Lo único que necesitan es que Bitcoin se recupere. Y si Bitcoin, por el contrario, llega a quebrar la zona, pues bueno, evidentemente, cada uno toma sus propias decisiones. Sin embargo, personalmente, si Bitcoin pierde el nivel de 45,000 en diario, yo estaría cerrando mis posiciones, estaría vendiendo las posiciones de Bitcoin compradas en el nivel de 47, 48, 46. Estuve haciendo compras escalonadas. Entonces, pues bueno, me tendría que salir del mercado con un riesgo bajo y simplemente esperaría un próximo desarrollo o incluso una operación corta. Sin embargo, todavía en esta zona actual es una zona en la que es normal que Bitcoin se desarrolle y todavía en este nivel actual las probabilidades siguen siendo favorables para el lado alcista. Es decir, por encima de esta línea roja que pueden ver ustedes aquí, por encima de esta línea roja, las probabilidades siguen siendo favorables al lado alcista y por eso es que me mantengo todavía invertido en Bitcoin y por ello es que todavía me parece que Bitcoin tiene probabilidades de recuperarse. Sería interesante tal vez un toque al soporte 45,500, 45,400 y a partir de allí empezar una recuperación. Evidentemente vamos a ir viendo el escenario, sin embargo, pues bueno, las probabilidades evidentemente siguen estando a nuestro favor e iremos con paciencia y por supuesto cuidando de nuestro capital. Espero que esta información les sea de mucho provecho para todos y que por supuesto tengamos todos muchísimo éxito y les deseamos un excelente año 2022. Nos vemos pronto y estaremos por Instagram también compartiendo información diariamente. Hasta pronto.